de un plan naval, de un plan industrial, ¿por qué no también? Así que para charlar un poquito respecto de estas iniciativas y de quienes sí tienen por allí una mirada largoplacista, bueno, estamos en contacto con Martín Ayerbe, él es dirigente del Movimiento Industrialista Nacional, es presidente del Foro Naval Argentino Hipólito Bullard. Martín, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio. Hola Silvia, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, queríamos charlar un poquito con vos porque se ha ido contando un poco respecto de cómo es que se agrava la crisis, por ejemplo, en la Marina Mercante. Ahora veía, Laura, a quien le mandamos un abrazo muy fuerte porque siempre está proponiéndonos ideas y facilitándonos el vínculo con vos, nos habilitaba también alguna data respecto de esto. Y veía que el Gobierno Nacional también está preparando para esta crisis medidas urgentes. En principio, quiero saber de qué crisis estamos hablando y luego si tenés conocimiento de qué es lo que dice el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, primero un abrazo grande a Laura Roldán, la Dama del Río, por estar siempre custodia de estos temas de tanta importancia para la Argentina. Y con respecto a la crisis de la Marina Mercante, hace 30 años que estamos en crisis, porque con el decreto 1772 de Menem Cavallo Dromi se pasó a la bandera de conveniencia, que es lo que hoy aparece en este pequeño conflicto, que en realidad son los restos de la miseria de la Marina Mercante. La empresa en cuestión es Marúa, no es una empresa argentina, es una empresa mexicana, que allá por el 2012-2013, mediante el Caballo Suárez, se hizo un acto de campaña, de simulación, de que se estaba recuperando para el pabellón nacional la Marina Mercante. Fue humo en ese momento y el humo está volando ahora. ¿Por qué? Porque no hay régimen de navegación en la Argentina, no hay régimen de financiamiento de las construcciones navales, no hay armador estatal, empresa de navegación estatal para navegar. Entonces la condición del país es no tener marina mercante por haber abandonado el modelo argentino de desarrollo con base en el Estado empresario. Además de entregar la reserva de carga en la década del 90, que es el derecho de todos los países a transportar el 50% de la importación y la exportación en buques de bandera nacional. Esto, en la conferencia de Ginebra del 74, sobre fletes marítimos, esta condición quedó regulada de allí en adelante y para los argentinos, al igual que para cualquier país del mundo, significa el apoderarse, en nuestro caso, de 3.500 millones de dólares, que es la mitad de la facturación del flete marítimo internacional. Y el cabotaje nacional debe ser el 100% para el país. Y siendo nosotros los que estamos aguas abajo, y por lo cual toda la navegación de la cuenca del Paraná sale por el Río de la Plata, somos los argentinos los que tenemos que tener el 100% del transporte de cargas, y en este aspecto pasar hacia un esquema contra la libre navegación de los ríos interiores significa volver a los términos de Rosas hace 150 años. El financiamiento que nosotros proponemos, por lo cual ayer estuvimos, por ejemplo, en el Ministerio de Transporte conversando sobre estos temas con las actuales autoridades, implica de que para hacerse de esa reserva de carga y de ese mercado de facturación capital intensivo, con una tasa de ganancia de no menos del 33% en el transporte de buques graneleros y en portacontenedores, en petroleros o gaseros, bastante más también, tiene que haber una responsabilidad por parte del armador, de los dueños de la naviera, a construir buques en la Argentina. Porque los regímenes con los cuales se está navegando en el medio de la desregulación actual es que cualquiera puede chartear a casco desnudo un buque usado, ponerle bandera de cualquier país de conveniencia, donde no solamente no se pagan tributos, no se pagan impuestos en el país, sino que además el trabajador embarcado tiene que ir a litigar al país de la bandera, Panamá, Liberia, Islas Marshall y otros países inventados por el imperialismo,
por Inglaterra y por Estados Unidos, y esto significa que nunca va a haber industria naval, tanto y en cuanto cualquiera pueda chartear un buque usado, ponerle una bandera de conveniencia y contratar la tripulación más barata que pueda encontrar. Entonces, en la Argentina se está viviendo mal, sí. Los trabajadores estamos en una situación catastrófica. Bueno, en Paraguay es peor. Entonces, cuidado, porque muchos de los que dicen defender la marina mercante son los que la entregaron en la década del 90. Y hoy lo que piden es que haya mayor desregulación en la Argentina. No acomodar las condiciones en función de la justa contratación de trabajadores, de marineros argentinos, sino que lo que quieren es desregular a la Argentina tanto como el Paraguay, para convertir a la Argentina en el Paraguay, que es una profunda colonia norteamericana. Martín. El pueblo paraguayo, no hace falta que aclaremos que son nuestros hermanos en los cuales tenemos que establecer un régimen de navegación común, lo mismo que con nuestros hermanos de Bolivia, lo mismo que con nuestros hermanos del Uruguay. Ahora, lo que no podemos nosotros aceptar es mayor desregulación de la Argentina, más desregulada de lo que la Argentina está. ¿Para qué? Para llevarnos a la condición de convertir la Argentina en una gran zona franca. Entonces, por eso los regímenes de navegación que nosotros planteamos son recuperar la reserva de carga, dar un fondo específico con un gravamen del 2% a todas las fletes de comercio exterior, con lo cual nosotros nos haríamos de 140 millones de dólares de ingreso fiscal constante, que ingresa todos los días y a fin de año termina computando unos 140 millones de dólares, pero es un ingreso de 400.000 dólares por día, y con eso financiar las construcciones en astilleros nacionales. Este es el esquema de recuperación de la Marina Mercante Nacional, junto con un tercer proyecto de ley, que es la creación de una empresa de líneas multimodales argentinas, para que la Argentina vuelva a tener una naviera del Estado, como lo tuvimos desde la década del 40, que fue la flota argentina de navegación de ultramar, la flota mercante del Estado, que luego, para el 60, esas dos líneas estatales de navegación se fusionaron en lo que todos conocimos como la Empresa de Líneas Marítimas Argentinas, ELMA. Martín, te consulto porque haces un panorama, haces una retrospectiva y también vas hacia adelante viendo qué es lo necesario. En esa reunión de ayer, imagino que todo esto que nos va señalando también fue expuesto ante el ministro. ¿Qué respuesta han tenido, si es que tuvieron alguna? Y luego también, respecto de esa iniciativa legislativa, han tenido la chance de charlar con legisladores que recojan el guante y que adviertan, como lo advertís vos, por ejemplo, de la necesidad de trabajar, muy rápidamente, con urgencia, también en este tema. Mira, Silvia, en el caso de los tres proyectos de ley, Reserva de Carga, Fondo de Desarrollo Industria Naval y ELMA 21, la diputada Fernanda Vallejos, el diputado Hugo Yasky y Marcelo Kenning le dieron estado parlamentario recientemente, a fines del 2021. Estos proyectos tienen estado parlamentario y establecen este régimen. A diferencia de la ley de la Marina Mercante que sacaron en el gobierno anterior, en lo cual no hay reserva de carga, entonces no hay mercado donde trabajar. No es posible concebir en este momento que, dado que no hay mercado reservado para los buques de bandera nacional, exista navegación de bandera nacional. Si hubiera, en el supuesto de que existiera en la Argentina una supuesta burguesía nacional, de empresarios nacionales que estarían interesados, ya lo hubieran demostrado, porque aquellos que impulsaron la privatización en la década del 90, el desguace del Estado empresario, la desregulación de los mercados, son los salvavidas de plomo que destruyeron la navegación tanto de ELMA como empresa estatal, como de Siamar, Astramar, Del Bene y Maruba, las cuales desaparecieron, o en el caso de Maruba, pasó a bandera de conveniencia y a ser una empresa con sede en México. Entonces, hace 30 años que estamos en esta condición. Si hubiera empresarios argentinos interesados en navegar, tuvieron 30 años de oportunidad en las condiciones que ellos mismos impulsaron en la década del 90. Ahora, no se puede esperar de quienes creían que con la desregulación, por una condición
de avaricia, por una conducción avarreta, de pagarle menos a los argentinos, esperar que por parte de ellos aparezca la tarea heroica de navegar en un mercado de concentración en donde hoy hay 3 alianzas marítimas internacionales que concentran el 90% del movimiento de contenedores en el mundo. Una alianza conducida por los norteamericanos junto con los japoneses, otra alianza conducida por los europeos y otra por los chinos. Estas 3 alianzas marítimas internacionales dentro de sí tienen a las viejas navieras como ser Hamburg Süd, Hapag-Lloyd de Alemania, Compagnie Maritime de Frachtemont de Francia, Maersk Sealand de Estados Unidos, Evergreen, COSCO, Compañía Sudamericana de Vapores. Estas multinacionales que en la Argentina mueven el 90% de los contenedores que se mueven en el país, cerca de 1.200.000 contenedores al año, principalmente entre el puerto de Buenos Aires y el puerto de Dock Sud, son 9 empresas multinacionales. El mercado está muy concentrado y a su vez, mediante estas alianzas, se concentra cada vez más a través de lo que es la conferencia de fletes, donde las navieras que venían realizando mutuamente fletes en función de tener barco en posición, porque cuando vos estás navegando y tenés una carga determinada en un puerto y no tenés un buque cerca para ir a retirar esa carga, lo que hacen las empresas es, a través del shipping, a través de la conferencia de fletes, acordar que el flete, que aunque tenga contratada una naviera determinada, lo hace otra naviera y se anota para compensar esa balanza de fletes entre las empresas. Vos podés contratar Hamburg Süd, pero la carga te la trae Maersk Sealand. Entiendo. Esto es, en buen romance, cartelización del servicio y también una cesión de la soberanía, Martín. Totalmente. Entonces, no se puede caer en la inocencia de creer de que los mercados son espacios amables en donde los países comercian de acuerdo a la competencia. No, los mercados están regulados por las multinacionales y por las naciones imperiales como Estados Unidos, como Inglaterra o como Europa. Entonces, en esa condición, si nosotros no denominamos al imperialismo como tal, si no decimos las cosas tal cual son, no vamos a poder avanzar en una política antiimperialista que la Argentina necesita y que esa base antiimperialista de los argentinos tiene 150 años o más también en la condición de que la Argentina para 1835, con la sanción de una ley de aduanas por parte de Juan Manuel de Rosas, con la nacionalización de la banca y el comercio exterior, hace 150 años de doctrina en los cuales los argentinos tenemos una tradición en la cual nuestra doctrina indica lo contrario a la de los ingleses, que es la libre navegación de los ríos interiores, sino la reserva total de la navegación de los ríos interiores solo para buques argentinos. Entonces, la flota extranjera, ¿qué debería hacer? En puerto marítimo, fuera del río Paraná o el río Uruguay, allí hacer topón-top-off sobre las cargas que nosotros por el Paraná tenemos que bajar en barcazas. Entonces, con esta bajante del Paraná, la flota internacional no puede entrar, porque el tamaño que tiene necesita una profundidad de navegación que en este momento está a la vista para todos, que ya no es posible. Entonces, más allá de que los brasileros abran o no la compuerta y liberen al río, lo que nosotros tenemos que observar es que tenemos en este momento la oportunidad de salir con un plan de construcción de barcazas, de 2.400 barcazas, que es lo que necesita la Argentina para mover todas las cargas interiores y repartir ese trabajo en nuestras provincias del litoral, en Santa Fe, en el Chaco, en Formosa, en Misiones, en Entre Ríos y en Corrientes. Tendríamos que tener en sus respectivas riberas los buques descargando las chapas para que los talleres navales puedan hacer esas construcciones y tener nuestra propia flota de barcazas que permita sacar los grandes volúmenes de la cosecha a puerto marítimo y de allí hacer el traspaso hacia los buques del comercio exterior.
Ahora, Martín, buen día, Marcela Baquer te saluda. Buen día, Marcela. Mientras te escucho estoy pensando en la hidrovía Paraná-Paraguay, ¿no? Y todo lo que también se está discutiendo, se está tratando de pelear y se está tratando de, defender un poco también lo que nos corresponde como economías regionales, ¿no? En este caso Chaco y también con el nuevo puerto Las Palmas, con el problema que siempre hay con Barranqueras y el dragado. En todo esto, ¿cómo lo encajamos en esta problemática? Bueno, nosotros tenemos un proyecto para el puerto de Las Palmas. Recordemos que el ingenio de Las Palmas es la primera luz eléctrica del país, ¿verdad? Así es, así es. Sí, sí. Orgullo de los palmeños, ¿no? Así es. El primer generador eléctrico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en Las Palmas? Volver al esquema de producción que destruyeron también en la década del 90, que es caña de azúcar, algodón, toda la industria azucarera que está asociada a la caña, que significa no solamente el azúcar a granel, sino todos los subproductos, las bebidas y los alcoholes derivados de su destilación, la reapertura del ingenio, la producción de energía eléctrica, porque los ingenios con el bagazo de la caña, con el descarte, sí, se calientan las calderas, se produce azúcar, pero a su vez alcanza esa energía para sobre las calderas de vapor montar los dinamomotor y producir energía eléctrica. Entonces, eso es lo que tiene que hacer el ingenio de Las Palmas, y tenemos que poner, porque tenemos puerto en Las Palmas y tenemos una base pilotada, lo cual permite que hay una infraestructura portuaria ya en el puerto de Las Palmas lo suficientemente robusta, con lo cual nosotros tendríamos que poner un taller de producción de barcazas, y eso nos permitiría en el Chaco desarrollar una industria naval que arranque por lo menos complejo, como son las barcazas, que son prácticamente todas de paneles planos, 60 metros de largo, 18 metros de ancho, 3 metros de profundidad, buques pesqueros de menos de 40 metros, y a partir de allí impulsar una industria naval que nos permitiría en el Chaco además desarrollar proveedores navales, no solamente lo que es el trabajo en terminal, que es el 40% en la industria naval que se produce en lo que es astillero, sino que el 60% de lo que es la construcción naval viene de los proveedores que lo abastecen, ya sea desde la ropa de trabajo, los electrodos, las chapas, la pintura y los componentes que hacen motogeneradores, motocompresores, motores navales. Eso deberíamos hacer en Las Palmas, porque tiene que estar asociada la navegación con la industria naval. Un barco se tripula con apenas 30 personas, pero para construirlo necesitamos 2.000 trabajadores durante 2 años, y esos 2.000 trabajadores cobran sueldos industriales de no menos de $1.000 al mes. Hoy es soñado para un argentino un salario de $1.000, que al cambio actual serían 200.000 pesos. Hay argentinos que son capaces de matar por un salario de ese tipo. Entonces, nosotros, mediante la industria naval, que es madre de industria, podemos pagar salarios industriales, y que cuando los trabajadores lo gasten en su sociedad, en su pueblo, en su parroquia, en su municipio donde viven, generan no menos de un trabajo y medio de reflejo salarial en esa sociedad. Entonces es el trabajo industrial el que además permite que otros que no trabajan en la industria, la peluquera, el remisero, la verdulería, la carnicería, la pizzería, viven de abastecer a esos trabajadores industriales que ganan sueldos industriales. ¿Hasta dónde? Bueno, el equivalente a un salario y medio más, a un trabajador y medio más por cada puesto industrial.
Martín, nos estamos quedando ya cortitas con el tiempo, pero la idea es volver a llamar, volver a charlar de este y de otros temas, todos los que están vinculados con estas ideas que se proponen desde el espacio que vos conducís y sobre todo aquello que esté asociado con la soberanía. Te leo algunos mensajes además, porque evidentemente hay ansiedad también por escuchar sobre el tema en los distintos medios. Qué bueno que inviten a Martín Ayerbe. Quiero que sea el presidente de nuestro país, ¿eh? Es patriota y honesto, es justo lo que necesitamos. Nos dejan por allí unos dedos en B y algunos bracitos de arriba. Después dice, buenos días, buen día, saludos a Martín. Somos un país marítimo, necesitamos navegar. Por otro lado, es imposible que la Argentina avance si no se vuelve a industrializar. Argentina será industrial o será una semicolonia, dice Guille de Negra Mar Avellaneda. Guille Negra Mar de Avellaneda. Bueno, y después el último mensajito, qué bien este muchacho. Lo conocí hace 2 días y es el único que propone soluciones concretas y explica las cosas como son, fundamentando y sin poner excusas. Así que, bueno, mira, acá hay una audiencia evidentemente que tiene mucho interés en escucharte, en escuchar las propuestas que haces, así que seguramente vamos a volver a charlar, si te parece. Bueno, siempre ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Porque esta lucha, los argentinos ya nos dimos cuenta que ya no es una lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, que no son de este mundo, porque es la lucha del bien contra el mal, en la cual los argentinos nos tenemos que definir con mucha claridad desde nuestra forma criolla de ser antiimperialistas, desde nuestra autodeterminación como pueblo, porque no solamente no aceptamos la opresión de una nación sobre otra, sino que tampoco los argentinos aceptamos ningún tipo de servidumbre, porque el viejo apotegma de la Liga de los Pueblos Libres de Artigas, que rezaba que aquí Naides es más que Naides, es la única ley con la cual el criollo debe mandar. Y para eso se requiere de esta condición espiritual para presentarse al combate, pero también se requiere del trabajo y del amor y del denuedo sobre la planificación estratégica del Estado argentino. Esto no se puede hacer mediante la improvisación de aquellos que hace más de 30 o 40 años han llevado a la Argentina a esta condición semicolonial, después de que fuimos, algunos dicen, la 6ª flota del mundo, después de que la Argentina logró, mediante su propia ejercicio de la navegación de ultramar, fundar en la década del 40, a través de la política naviera de Juan Perón, la industria naval argentina para poner gauchos al timón de buques construidos por obreros navales argentinos. Y esa epopeya se hizo con pura voluntad política, porque cuando Perón crea la industria naval argentina, no había experiencia previa. Bueno, hoy, 70 años después, sí podemos decir que contamos con experiencia previa para fundar la industria naval argentina que fue destruida en los 90. Entonces es hora de hacerlo. Les agradezco mucho por el tiempo. Por redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Martín Ayerbe, Social 21 La Tendencia. Gracias. Un abrazo fuerte. Martín. Hasta luego. Era Martín Ayerbe, dirigiendo.